Vamos a hablar con el diputado nacional del socialismo, Enrique Esteves, que ya está con nosotros. Enrique, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto conversar con vos. Bueno, gracias por esta comunicación. El debate este debate de fondo de generar recursos extraordinarios para poder generar un fondo que pueda paliar las distintas posibilidades del día después, ¿no? O sea, no solamente la pandemia en la cuestión sanitaria, sino la crisis social que puede venir en el día de mañana. ¿Cómo lo ves? ¿Qué información tenés del resto de los bloques? A ver, Rodrigo, primero quiero aclarar, ningún proyecto en particular presentado en la Cámara de Diputados. Hubo un proyecto que fue presentado por algunos diputados y diputadas del bloque Frente de Todos, de un sector más vinculado al sindicalismo, que fue retirado en su momento, y del proyecto que hablan, que sería iniciativa del oficialismo. No hay nada en concreto sobre lo que opinar, digamos, ¿no? En el proyecto en sí. A ver, con la idea, lógicamente, que estamos de acuerdo. Te diría que es una cuestión de sentido común. Estamos en una situación muchísimo peor a la que ya estábamos antes de esta pandemia, con lo cual los que más tienen van a tener que hacer un esfuerzo mayor, porque lógicamente son los únicos que pueden hacer ese esfuerzo, ¿no? Ahora, también dicho esto, hay que ser serios en un planteo. La Argentina tiene un problema ya preexistente, muy grave, a esta pandemia, con lo cual la necesidad de debatir la situación económica y social de nuestro país es de antes. En este marco sería muy importante poder debatir una reforma tributaria integral. Nosotros también estamos trabajando desde el bloque socialista en un proyecto que se ha presentado con anterioridad, que tiene que ver con el impuesto, por ejemplo, a la herencia. Obviamente tenemos que hablar necesariamente de decisiones que apunten a una distribución de la riqueza, también en el marco de una distribución del dinero, por ejemplo, hacia el interior del país, y que tenga que ver con el federalismo. Ustedes saben que el federalismo o es fiscal o no es federalismo, y esta pandemia también nos pone de manifiesto todos los días que ningún tema se puede abordar de la misma manera en la ciudad de Buenos Aires o en su área metropolitana que en el resto del país. Un ejemplo muy cercano y muy concreto es el del transporte público, que hemos tenido muchísimos días de paro en las principales ciudades de la provincia de Santa Fe y del resto del país, porque básicamente los subsidios que pagamos, digamos, que construimos con el dinero de todos los argentinos y argentinas, queda generalmente concentrado en Buenos Aires y en el área metropolitana. Con lo cual creo que, si bien la Argentina ya necesitaba de antes dar algunos debates y reestructurar algunos temas de fondo, hoy, con esta situación y las consecuencias que va a dejar esta pandemia desde el punto de vista social, económico, productivo, pero haciendo eje en lo social, obviamente, sin duda alguna, son debates que vamos a tener que dar. ¿Pensás que esto va a ser no solamente un debate de Argentina, sino a nivel mundial? Es un debate que se está dando en el mundo, claramente. Otro tema, por ejemplo, que se está discutiendo en estos días en España, tiene que ver con la necesidad de una renta básica universal. Incluso las Naciones Unidas ha tomado a esta herramienta como una herramienta básica y absolutamente necesaria para poder sostener una cohesión social. Ustedes imagínense que con semejantes niveles de desigualdad y de pobreza es muy difícil hacer viable a una sociedad entendida como tal, ¿no? Y en este sentido, las integraciones regionales, hoy, donde existen, por ejemplo en Europa, a pesar de que hay muchos, obviamente, líderes europeos que han trabajado para destruir esa unidad regional, están dando una respuesta a las necesidades, en este caso coyunturales, o a las consecuencias de esta pandemia. Lamentablemente, en nuestro país, en nuestra región, en América Latina, no habíamos empezado a hacer funcionar bien el Mercosur, y vino el UNASUR, que después también desapareció, y lo cierto es que hoy no tenemos un trabajo estratégico desde el punto de vista de una integración regional
que sea útil para dar respuestas a los problemas de la gente, ¿no? En materia obviamente social, económica, de seguridad también, bueno, en una infinidad de casos para lo cual sería muy útil un funcionamiento correcto de una integración bueno, de nuestros países de la región. Hay una cuestión que se está dando también, que se da, que sobre todo, digamos, se vislumbra en las conferencias de prensa, que está bueno como señal, como gesto de que la conferencia de prensa del presidente sea con Kicillof y con Rodríguez Larreta, como para terminar un poco con la grieta y la discusión estéril de la politiquería, ¿no? Ahora, quedan afuera 30 millones de habitantes. O sea, si nos ponemos a pensar exclusivamente en esos 17 millones de personas, digamos, que están, pero hay casi 30 millones de habitantes que quedan afuera. Por ejemplo, hoy la discusión tendría que estar sobre los controles fronterizos con Chaco, con provincia de Buenos Aires, capital federal, porque los casos que se conocieron en provincia de Santa Fe fueron exclusivamente de gente que fue a capital federal y provincia de Buenos Aires o en el Chaco. Entonces, ¿qué se puede hacer desde el Congreso Nacional? ¿Qué se puede proponer para empezar a pensar un poquito más en el federalismo y no en el centralismo? Mirá, bueno, hay una cuestión que vos mencionás, que son estas fotos o estas conferencias de prensa que lógicamente son positivas. Fíjate de lo que nos asombramos, ¿no? De que, digamos, 3 dirigentes de los más importantes del país estén reunidos y estén conversando y trabajando en conjunto frente a una de las situaciones más difíciles que estamos viviendo, no solamente nosotros, sino en el mundo. Debiera ser lo normal, porque en nuestro país hay situaciones que son muy similares también a muchas de las cosas que estamos viviendo en la pandemia, pero que son de antes de la pandemia, sin que la pandemia existiera, que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con esto que vos mencionabas, de la absoluta falta de federalismo que existe en nuestro país. No lo vamos a responsabilizar a Fernández por ser el presidente en este momento de esa historia, aunque como muchos y muchas fue parte y responsable de una sumatoria de gobiernos nacionales que han profundizado este tema. Nosotros hemos planteado en el Congreso, en todas las comisiones en las que estamos, temas vinculados a la falta de federalismo en muchas de las decisiones que se toman lamentablemente en Buenos Aires. Mirá, el tema del transporte público y de los subsidios fue uno de los temas que planteamos con más fuerza. Primero, por una cuestión de lógica, propusimos que las empresas de transporte sean tenidas en cuenta dentro del programa de asistencia al trabajo y a la producción. Pero segundo, lo que propusimos es la creación de una comisión donde obviamente esté en la punta de la mesa el ministro de Transporte, pero donde estén sentadas todas las jurisdicciones que son beneficiarias de los subsidios al transporte público. Porque vos fijate que hay una discusión si es 1 de cada 10 pesos o 2 de cada 10 pesos, sea el número que sea, es una barbaridad, quedan destinados en la ciudad de Buenos Aires y en su área metropolitana y no en el resto del país. Mientras que la verdad es que uno de los componentes de esos subsidios es el impuesto al combustible, que la paga cualquier argentino o argentina cuando va a cargar combustible en una estación de servicio en cualquier lugar de nuestro país. Entonces, ese tipo de situaciones vos las podés trasladar a casi todos los debates, ¿no? Lo mismo con el tema vinculado a la educación virtual en este contexto. No es lo mismo el acceso a Internet o a las tecnologías en la ciudad de Buenos Aires o en el área metropolitana que en el resto del país. Y también hay una desigualdad ahí que es económica, pero que también es territorial. Con lo cual, creo que es momento realmente de tomar decisiones. Yo pienso que el único presidente desde el 83 hasta la fecha que planteó un tema de fondo al respecto fue el doctor Raúl Alfonsín, quien realmente entendió que era muy difícil sostener o garantizar un federalismo teniendo semejante volumen de concentración en la provincia de Buenos Aires y donde muchas actividades también estaban centralizadas en la capital federal. Yo creo que ese es un debate que se dio también en la reforma constitucional de 1994,
que quedó en algunos artículos la expresión de deseo de vivir en un país más federal, pero que lamentablemente no se concreta. El momento para discutirlo, Rodrigo, y hacer ese federalismo efectivo es cuando se discuten los recursos públicos, es decir, en el Congreso, cuando debatimos o aprobamos el presupuesto nacional, que es una herramienta que hoy, y esto creo que tiene un sentido lógico, el presidente no ha podido enviar porque hay algunos parámetros económicos de la macroeconomía que tienen que ver fundamentalmente con la negociación de la deuda externa que se necesitan resolver antes de poder construir, obviamente, un presupuesto que tenga alguna relación con la realidad. Enrique, te quiero meter exclusivamente en el ámbito político partidario y sobre todo en la conformación de lo que viene, porque a la vuelta de la esquina también, después de que pase el día D, o sea, cuando empecemos el día D de esta nueva normalidad, vamos a tener que empezar a hablar también de partidos políticos y de las propuestas para el 2021. Y se ha especulado mucho, digamos, de la posibilidad de el gran elector que tiene hoy la oposición, que es Miguel Lifchit, sea candidato el año que viene. ¿Qué opinión tenés vos? Sos autoridad partidaria, pero más allá de que me digas falta mucho, digo, ¿hay una posibilidad concreta, digamos, realmente de que Miguel Lifchit sea candidato a senador nacional, que no es cualquier cargo, sino que es la representación, por ejemplo, que hoy no la tenemos los santafesinos con Reutemann? Sí, claro. Mira, a ver, vos podés decirme, y seguramente la gente que nos está viendo o escuchando también podrá decir, bueno, es una respuesta clásica de un político cuando le preguntan algo electoral, bueno, falta mucho tiempo, no estamos pensando en eso, y en realidad sí se está pensando, ¿no? Yo te soy sincero en esto, Rodrigo, porque yo no le escapo a ninguna pregunta y de hecho te voy a hacer una reflexión al respecto. Lo que sí es cierto es que los que tenemos alguna responsabilidad pública y los que participamos en política tenemos que tener una responsabilidad al momento de hacer declaraciones. Yo creo que sería muy aventurado y también irresponsable hablar hoy de cuestiones electorales, y te digo por qué. Porque primero, no sabemos cuándo va a ser ese día D. Segundo, estamos en una situación de emergencia en casi cualquier rubro que vos mires en nuestro país, y nosotros realmente tenemos que estar trabajando, pero no solamente trabajando, mostrando resultados para poder resolver los problemas de la gente. Y después la cuestión política. Yo creo que, y espero que la política en Argentina entre en un andarivel de mayor diálogo y de mayor construcción de acuerdos. No porque entendamos que eso sea lo correcto, lo más lindo, lo más romántico, sino porque sin la herramienta de los acuerdos, difícilmente en la Argentina se puedan resolver o tomar las decisiones que hablábamos hace un momento. En este sentido, nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos un nuevo gobierno que encabeza obviamente el gobernador Omar Perotti, que empezó hace muy poco tiempo. Hubo algunos debates legislativos en los cuales nosotros hemos sentado una posición como Frente Progresista, y después vino esta situación de la pandemia que se está gestionando de la manera en la que todos vemos y sabemos. Obviamente que el Frente Progresista tiene que competir el año que viene en el proceso electoral. Hay que ver cómo se va a dar ese proceso electoral, porque también hay algunos debates que sin duda, independientemente de la conformación de las listas, vamos a tener no solamente en Santa Fe, sino en el resto del país. Sí, sobre todo la de quitar las primarias. Es una discusión también, digamos, que se está dando hoy por debajo, pero sé que hay varias ideas sobre eso, ¿no? Exactamente. Pero vos sabés que, como toda regla de juego, en el marco de la democracia son fundamentales para construir confianza. Entonces, son temas que hay que abordarlos, como te decía hace un momento, con muchísima responsabilidad. Entonces, el Frente Progresista el año que viene tendrá que trabajar para ofrecerle a los santafesinos y santafesinas una alternativa
a lo que hoy hay en el Senado de la Nación, que obviamente son espacios políticos que desde nuestro punto de vista, y lo decimos con muchísimo respeto, no representan los intereses o las necesidades del pueblo de la provincia de Santa Fe. Y ahí vamos a trabajar, obviamente, en el marco de una estrategia que discutamos en el seno de nuestros partidos y del Frente, donde hay nombres y apellidos de mujeres y de hombres que claramente pueden encabezar o ser parte de esos procesos o de esa propuesta electoral a la ciudadanía. Miguel Lischitz es un nombre, obviamente, y no un nombre menor. Analizaremos en el seno del Partido Socialista y también, obviamente, compartiremos ese análisis en conjunto dentro del Frente Progresista en su debido momento, quiénes van a ser los nombres que van a encabezar esa propuesta. Desde luego que el nombre de Lischitz, como otros nombres, son nombres que en estos casos pueden ser más naturales, pero no es una conversación, te lo digo absolutamente con la absoluta sinceridad, que hoy se esté abordando hacia el interior del Frente Progresista. Enrique, como siempre, muchas gracias. Un abrazo enorme. Gracias a vos, Rodrigo. Que tengas buenas noches y quedo a disposición de ustedes. Muy amable.